o las cuestiones que se han dado. Y siempre que tengan algún problema de conexión o que me pase esto, ustedes saben que tienen el WhatsApp de administración, Gabriel, no encuentro el enlace o no me aparece y automáticamente se lo pasamos para no demorar a nadie en la clase. No sé, ¿con cuántos vamos? ¿Cuántos hay conectados, Flor, que no lo veo yo? 21. 21. Bueno, esperamos 5 minutos más Sí, perfecto. Dale, y arrancamos. ¿Qué les parece? bien. Bueno, yo mientras les voy contando, hoy vamos a ver la segunda parte de micosis superficiales, lo que es la parte clínica, etiología y clínica, ¿sí? Después, la semana que viene, el doctor Finkelievich va a dar micosis superficiales en inmunocomprometidos y yo la siguiente clase voy a completar micosis superficiales con diagnóstico y tratamiento. Y ahí cerraríamos el capítulo de micosis superficiales, ¿ok? O sea, quedaría esta clase de micosis superficiales, la clase de Jorge Finkelievich, que la va a dar el otro miércoles, que es micosis superficiales en pacientes inmunocomprometidos, y después yo cerraría con la siguiente clase en 2 miércoles, diríamos, quedaría diagnóstico y tratamiento de las micosis superficiales. Y ahí cerraríamos el capítulo de micosis superficiales. Doctora, lo que estoy viendo es que se ve su power, pero se ven también las plaquitas. Puso modo de presentación y No, no, sí. todavía no lo puse. Espera que lo pongo. No, no, está bien porque a veces no lo toma y hay que volver a hacerlo. Ahí está. Perfecto, súper se ve. Yo lo que no sé es cómo sacarme la barra que tengo arriba. Sí, es molesta. La puede, o sea, si usted se apoya, se puede poner como las cuatro cruces, vio como si fuera la cruz del auto de la goma, y ahí la puede bajar o minimizar. Es No difícil me ponerla. doy cuenta. Bueno, no importa, no importa. No, no vamos a hacer lío que... Porque es No, incómoda esa barra que te queda ahí arriba. molesta, tapa. Molesta y tapa. Bueno, podemos dar comienzo, ¿no? Sí, yo creo que podemos empezar. Perfecto. Bueno, será porque... Ah, buenísimo, porque no me pasa la pantalla. A ver. Ahí. Ahí está. Bueno, a ver, chicos, vamos a continuar con micosis superficiales. Nosotros habíamos visto eh, la vez pasada dermatofisias, tiña negra y piedras. Y hoy vamos a ver lo que está en negrita: malacesiosis, candidiasis, oculomicosis y otomicosis. Bien, empezamos con malacesiosis. Esperen que voy a... Esto es. Bueno, los hongos del género Malassezia son levaduras, ¿sí? La mayor parte de las especies requieren lípidos para su desarrollo y forman parte de la biota normal de la piel del ser humano y de los animales. Por consiguiente, siempre el contagio va a ser en forma endógena, ¿bien? Es favorecida por algunos factores predisponentes, estas levaduras, y cuando es favorecida por estos factores pueden volverse patógenas e intervenir en algunas infecciones superficiales o actuar como desencadenantes o exacerbador de otras afecciones cutáneas de etiología multifactorial. O sea, pueden ser causantes de algunas patologías y en otras pueden actuar como desencadenante o exacerbadoras, que ahora lo vamos a ver. Entonces, malacesiosis, la fuente siempre es endógena, son hongos del género Malassezia, que como les decía, son levaduras lipofílicas que forman parte de la biota habitual de la piel humana y animal. Tenemos muchísimas especies de Malassezia. Las más importantes son las que están en negrita: la furfur, la globosa, la obtusa y la paquidermatis. En un momento determinado, cuando se hablaba de pitiriasis versicolor, por ejemplo, se decía causa Malassezia furfur. Bueno,
Esto no estaría tan bien porque se ha descubierto que en realidad se aísla mucho más Malassezia globosa que Malassezia furfur, ¿sí? Entonces, en general, la Malassezia, cuando nosotros pedimos un micológico, se les da el resultado del directo y no se da el resultado del cultivo porque los medios de cultivo son bastante difíciles de hacer y la realidad es que saber si es una furfur o es una globosa o es una obtusa no cambia el tratamiento. Por eso, en general, nosotros cuando veamos diagnóstico en la siguiente clase, vamos a ver que en general, cuando se informa Malassezia SP. Dentro de las malacesiosis tenemos la pitiriasis versicolor, la foliculitis por malacesia, la dermatitis seborreica, la papilomatosis recurrente y confluente de buterocartó, la sebosoriasis y la fungemia por malacesia. La pitiriasis versicolor es como la más importante de este grupo, o la que más conocemos quizás. La infección se produce por la invasión del estrato córneo después de su conversión del comensal levaduriforme en parásito filamentoso, como consecuencia de alteraciones inmunológicas locales. O sea, este hongo entra como levadura, ¿sí? Invade el estrato córneo, se convierte en un hongo digamos, dimórfico, porque es levadura y tiene una parte filamentosa. El hongo activa la vía alterna del complemento, ocasionando inflamación y un recambio epitelial excesivo. ¿Cómo se explican los cambios de coloración? Se explican por la producción de ácido dicarboxilo, en especial el ácido acelaico, que actúa sobre los melanocitos e inhibe la dopa-tirosinasa, lo cual se manifiesta con hipocromías. En las lesiones hipercrómicas, porque nosotros sabemos que la malacesia puede producir lesiones hipocrómicas y lesiones hipercrómicas, por eso se llama pitriasis versicolor, ¿sí? En estas lesiones hipercrómicas se ha señalado aumento de los melanosomas, incremento del espesor de la capa córnea en individuos de piel oscura y la existencia de un infiltrado inflamatorio más intenso que actuaría como un estímulo a los melanocitos, dando por resultado aumento en la producción de melanina. Y por eso podemos tener máculas hipercrómicas. El aumento de la temperatura, la humedad, la exposición a rayos solares en niños conduce a la formación de ácidos grasos hidroxilados que actúan como sustrato para el crecimiento de las levaduras. Hay otros factores predisponentes como son el uso de glucocorticoides sistémicos, pacientes trasplantados, desnutrición, embarazo, el uso de prendas sintéticas, el uso de aceites o lubricantes en la piel. En los recién nacidos, la colonización cutánea comienza en general en el tercer día de vida extrauterina. Y la prematurez, la hospitalización, el uso de vendajes oclusivos y la contaminación de puntas de catéter en estos chicos que están en neo pueden causar una enfermedad sistémica por malacesia. ¿Cuál es la clínica? Son máculas con fina descamación. ¿Dónde se dan? Se dan principalmente en tronco superior y brazos de jóvenes y adultos jóvenes. En general, estos hongos desarrollan superficialmente y no desencadenan una respuesta inflamatoria importante. Y puede haber prurito o no. Es una micosis que ustedes saben que es muy frecuente, suele ser de fácil diagnóstico clínico y micológico, muchas veces ni siquiera se hace el estudio micológico porque clínicamente uno la diagnostica, tiene una buena respuesta al tratamiento, pero tiene un problema, es recidivante. Y en general la consulta médica es motivada por razones estéticas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces? Placas escamosas, descamación furfurácea, colores variables, y si nosotros tenemos una luz de Gubb, da una fluorescencia verde. La luz de Gubb, la verdad que es un elemento que no se le da el uso que se le debería dar en consultorio, y la verdad que nos ayuda mucho al diagnóstico de muchas patologías dermatológicas, no solamente micológicas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos en las fotos las lesiones características. Sí, pero estaba ocupada la... No, sí se le sacó ya. Ah, bueno, no, es que yo porque Chicos, chicos, ¿pueden cerrar el micrófono? Bien. Bueno, acá tenemos, este es un paciente que yo vi la semana pasada. Miren la extensión de esta pitiriasis.
Yo la verdad que con esta extensión le pedí toda una rutina al paciente con serologías, porque muchas veces cuando hay una extensión tan importante, nosotros tenemos que pensar en un inmunocompromiso, ¿sí? Esta lo vi en el consultorio, sumamente extenso. Bueno, tenemos también la foliculitis por malacesia. Es frecuente en adultos jóvenes, en general en la tercera década de la vida. La localización se da en parte anterior y posterior de tórax, cuello y flancos. Es una erupción súbita con pápulas foliculares, eritematosas y puede haber también pústulas de 2 a 4 milímetros. Suele ser pruriginosa y no tiene comedones. Puede ser mono o polimorfa y el diagnóstico diferencial es acné o moluscos contagiosos. Yo tuve un paciente hace un tiempo en el consultorio que el paciente estaba tratado con, había venido, yo lo vi por primera vez y había venido ya con tratamiento para el acné en dorso, estaba con isotretinoína hacía 3 meses. Y el paciente no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Y si ustedes lo veían, la verdad que parecía un acné. A mí se me ocurrió pedirle un micológico y el paciente tenía malacesia. Le empecé a tratar la malacesia y al paciente se le fueron todas las lesiones. No era un acné, sino una foliculitis por malacesia. Entonces, piensen en este diagnóstico. Dermatitis seborreica. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La predisposición genética, hay un componente emocional, cambio en la composición del sebo por aumento de los ésteres lipídicos y de triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta, aumento en la alcalinización de la piel, que está producidos por el sudor o la oclusión, afecciones neurológicas como enfermedad de Parkinson y afecciones inmunológicas como HIV. Si ustedes ven una dermatitis seborreica muy severa, es importante pedir serologías. En general, la levadura acá, o sea, la malacesia, no es la causa, pero actúa como un factor desencadenante, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? Es eritema y producción de escamas suntuosas ubicadas en las regiones seborreicas ricas en glándulas sebáceas. Ustedes saben cuáles son: cuero cabelludo, zona medio esternal, zona interescapular, región medio facial, párpados, conducto auditivo externo. Recuerden que la dermatitis seborreica se puede dar en chicos, ¿sí? En general se suele dar hasta los 3 meses de edad y después se empiezan a mejorar. Es lo que muchas veces se llama costraláctea en el cuero cabelludo o en la zona de las cejas. Acá tienen una foto inferior derecho. Después tenemos la papilomatosis recurrente y confluente de Guttero-Cartó. Esta no es una patología que nosotros vemos muy habitualmente, pero la malacesia tiene ahí como un factor predisponente, desencadenante. Se da en adolescentes y mujeres jóvenes. Son pápulas de color marrón o gris que confluyen hasta formar placas extensas. Se da en región intermamaria, interescapular, abdominal y cervical. Y la malacesia está presente ahí porque cuando nosotros ponemos la luz de Wood, da una fluorescencia verde. En general, estas lesiones mejoran cuando son tratadas con compuestos azólicos en forma tópica, pero no está muy claro el tema de qué rol cumple la malacesia ahí, ya que algunos autores consideran esta patología como una genodermatosis y no hablan de la malacesia. Pero la verdad es que cuando nosotros a esta patología la tratamos como malacesia, la patología mejora. O sea que de alguna manera la malacesia está metida como desencadenante ahí, ¿sí? Y después tenemos la sebosoriasis, una patología que no es muy clara tampoco. Cuando la psoriasis se localiza en cuero cabelludo, detrás de las orejas y tórax, la presencia de malacesia suele ser frecuente. Y se postula que estas levaduras pueden exacerbar las lesiones. Los límites entre la dermatitis seborreica y la sebosoriasis son bastante difusos y difíciles de establecer. En realidad, uno no está muy claro cuándo es una sebosoriasis y cuándo es una dermatitis seborreica, pero lo que está claro es que la malacesia también hay ahí un factor desencadenante. Si nosotros a todas estas patologías que yo les nombré, eh, la dermatitis seborreica, la sebosoriasis,
y nosotros hacemos un tratamiento para malacesia, probablemente estas patologías mejoren. Obviamente, quizás no sea el único tratamiento que ustedes tienen que indicar. Nosotros cuando hablemos de tratamiento vamos a hablar un poquito de esto, pero tengan en cuenta que la malacesia está ahí. La fungemia por malacesia. Esto no lo vemos los dermatólogos, pero vamos a nombrarla. Es una infección oportunista, producida en general por el uso de alimentación parenteral, que tiene una gran cantidad de lípidos y que se da a través de catéteres venosos. En general se describe en neonatos de bajo peso y en adultos. Se debe sospechar cuando, en todo paciente grave que tiene un catéter venoso, que reciba alimentación parenteral rica en lípidos y que presente fiebre de origen desconocido. Además de esta sintomatología, puede originar embolias pulmonares, entre otros órganos. Bien, terminamos con malacesia. Vamos a micosis superficiales de candidiasis cutáneo-mucosas, las formas de presentación clínica. Bueno, nosotros sabemos que las levaduras de género Cándida tienen también varias especies. Las especies más frecuentes son la salvicans, la Parasilopsis, la tropicales, la glabrata, la cruzei, la guillermondi y la dubliniensis. Hay otras más, pero estas son las más frecuentes. Sabemos que en piel nosotros encontramos especialmente albicans y Parasilopsis, aunque podemos encontrar otras, ¿sí? El sitio de colonización es mucosa, piel y medio ambiente. Allí encontramos la cándida. La patogenia está relacionada con el microorganismo, y cuando hablamos del microorganismo hablamos del hábitat, de su morfología y de los factores de virulencia. Está relacionada con el huésped, el órgano blanco, donde tenemos la piel y las mucosas, los factores predisponentes y los mecanismos de defensa que tiene este huésped, y cuando hablamos del medio ambiente hablamos de factores ambientales y socioculturales. Nosotros sabemos que las levaduras son biota normal del hombre y animales y también se encuentran en el medio ambiente. Las encontramos en las mucosas del intestino, entre el 30 al 50%, las encontramos en la mucosa vaginal, en el 20%, y las encontramos también en la piel, como biota normal. Entonces, la infección en general es endógena, ¿sí? Pero a diferencia de las levaduras, perdón, de la malacesia, puede haber una infección exógena, ¿sí? Cuando esta levadura parte del medio ambiente a nivel hospitalario. ¿Cuándo, por ejemplo? En las terapias intensivas, muchas veces el personal de salud tiene cándida en forma saprófita en sus manos y puede transmitirla a los pacientes internados. Y después la otra infección que es exógena es en el recién nacido, cuando su mamá tiene una candidiasis vulvovaginal y el bebé se contagia a través del canal del parto. Esas serían las formas exógenas. El resto, nosotros sabemos que la infección es endógena y tiene que haber algún grado de inmunocompromiso para que esta cándida se manifieste como patológica. Bueno, con respecto a la patogenia, nosotros sabemos que la cándida tiene hifas y pseudohifas, produce adhesinas, estas se producen en las pseudohifas, produce enzimas, ¿sí? Proteinasas, fosfolipasas y lipasas, produce un switching tiene la capacidad de variar fenotípica, en forma fenotípica y en forma antigénica, y tiene la capacidad de formar biofilms. ¿Qué son los biofilms? La capacidad de crecer esta cándida en distintos elementos, por ejemplo, prótesis. Con respecto a los factores predisponentes, tenemos factores locales, como puede ser la maceración, la humedad, la mala higiene, factores fisiológicos, como pueden ser las edades extremas, prematuros o recién nacidos y tercera edad, embarazo,
Otro factor predisponente es la alteración de la biota a través de los antibióticos, alteraciones endocrinas como la diabetes y el hipotiroidismo, enfermedades debilitantes como la neoplasias, el HIV, la inanición, quemaduras graves y extensas y la drogadicción, y factores iatrogénicos como pueden ser tratamientos con corticoides, quimioterapia, inmunosupresores, citotóxicos, alimentación parenteral, trasplantes, cirugía abdominal, utilización de sondas, catéteres, radioterapia, prótesis y hemodiálisis. Bueno, con respecto a a los otros mecanismos de defensa, nosotros sabemos que la cándida tiene interacción con otros miembros de la biota. Otro mecanismo de defensa es la integridad funcional del estrato córneo. Otro mecanismo de defensa que tiene el organismo es el proceso de descamación por proliferación epidérmica inducida por la inflamación, la secreción de mucinas, la producción de sustancias antimicrobianas como lactoferrina, defensinas, cistatinas, la presencia de microorganismos de la biota que compiten con la cándida, la IgA y el complemento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la candidiasis? Tenemos intertrigos candidiásicos, donde tenemos el intertrigo del pañal, de los grandes pliegues y de los pequeños pliegues. Después tenemos la candidiasis orofaringia, donde tenemos el muguet, la queilitis y la glositis. Después tenemos la candidiasis cutánea por decúbito, tenemos la vaginitis, la balanitis y la balanoponstitis. Tenemos la candidiasis mucocutánea crónica, la candidiasis cutánea congénita y la onixis. Vamos a empezar con los intertrigos candidiásicos. Tenemos el intertrigo del pañal. ¿Cómo se manifiesta? Es una irritación cutánea que en general está producida por el amoníaco, favorecida por el uso crónico también de esteroides en cremas, que muchas veces las mamás utilizan en las dermatitis del pañal, y se observan placas eritematoescamosas que se acompañan de vesículas, pústulas y en ocasiones costras hemáticas, y se suele distribuir en glúteos, genitales y región inguinal. Y suele mantener los pliegues, ustedes ven en la foto de la derecha, los pliegues están como conservados, ¿sí? Entonces son placas eritematosas acompañadas de vesículas, pústulas y en ocasiones costras hemáticas. La sintomatología más importante es el prurito y el ardor. Después tenemos los intertrigos de los grandes pliegues que comprometen las axilas, los pliegues inguinocrurales, suprapúbicos e interglúteos, submamarios y perineales. Los factores predisponentes pueden ser la diabetes, la obesidad y el uso de prendas interiores ajustadas que predisponen a la aparición de estas lesiones. Es importante cuando nosotros tenemos intertrigos de los grandes pliegues muy extendido, descartar diabetes, ¿sí? La manifestación es eritema con una secreción cerosa o lechosa y por fuera se observa un collar de epidermis desprendida y por fuera de este collar se ven estas pápulas y pústulas que se ven en la foto de abajo, que es característico de la candidiasis, que es un diagnóstico diferencial con lo que nosotros habíamos visto de intertrigos por dermatofitos. El intertrigo por dermatofitos, recuerden que es más escamoso, ¿sí? Y sin embargo, es más suntuoso, es bastante más suntuoso. Así que eso es como la diferencia, para tenerlo en cuenta. Después tenemos, acá tienen más fotos, ven que tienen en todas, están como estas pápulas y pustulitas alrededor que son características de la candidiasis. Después tenemos los intertrigos de los pequeños pliegues, que en general se produce por la inmersión prolongada de las manos en líquidos con detergentes o solventes químicos. Suele comprometer en general el tercer espacio interdigital de manos, presentando en la parte profunda del pliegue una fisura con colgajo epidérmico grueso y de color blanco. Suelen ser bastante dolorosas y en general se acompaña de alguna alteración de las uñas.
¿El intertrigo candidiásico se puede dar en los pies? Sí, se puede dar, pero en menor medida. ¿Sí? En general, los intertrigos de los pies, como nosotros vimos en la clase pasada, están causados o por dermatofitos o pueden ser bacterianos. Y después tenemos las localizaciones orales. Acá quizás, Florencia, si tenés algo para agregar, podés hacerlo. Estas son las formas clínicas: la candidiasis oral hiperplásica, la candidiasis aguda pseudomembranosa, la estomatitis crónica atrófica, la glositis media romboidal, la queilitis angular y la lengua negra vellosa. La candidiasis aguda pseudomembranosa es la variedad clínica más común. Se presenta en lengua, produce lo que llamamos una inflamación de la lengua o glositis, pero puede afectar también encías, paladar o invadir toda la boca. ¿Cómo se manifiesta? Por placas pseudomembranosas, cremosas y blanquecinas, con un fondo eritematoso, que producen ardor y dolor, impidiendo la alimentación. Después tenemos la estomatitis crónica atrófica. Es es la afección más común en personas de edad avanzada que utilizan prótesis dentaria. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Y en general, ¿qué pasa? La cándida suele adherirse al material de la prótesis, formando justamente un biofilm difícil de erradicar. Esta es una de las candidiasis orofaringeas más difíciles de tratar, porque como la cándida se queda en la prótesis, si el paciente no cambia la prótesis, la verdad que es bastante difícil de erradicar. Y se observa eritema, edema, depapilación de la lengua, y su síntoma principal es la geusia. Después tenemos la glositis media romboidal. Esta lesión se ubica en la parte media del dorso de la lengua. Es de evolución crónica y aparición espontánea. ¿Ven que tiene como un rombo? Se caracteriza por depapilación y eritema. Después tenemos la candidiasis oral hiperplásica. Y es que cuando el cuadro clínico se hace crónico, se observa una parasitación completa de la lengua. Toda la lengua está afectada, como ven en la foto de la derecha, ¿sí? En algunas ocasiones se presenta una parasitación negra, y esto se llama lengua negra vellosa. Esta se observa en pacientes con SIDA o en fumadores por depósito de nicotina. La lengua se presenta cremosa y blanquecina, por eso se llama lengua vellosa, y pueden presentar también fisuras y úlceras muy dolorosas. Por último tenemos la queilitis angular, que esta candidiasis oral se puede extender afectando labios a nivel de las comisuras. Esto es lo que se llama queilitis angular, boqueras o perleches candidiósicos. Se puede acompañar de una estomatitis crónica. A partir del foco bucal, la candidiasis se puede continuar hacia la faringe, laringe, esófago y tráquea, que esto es frecuente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Y qué vemos? Vemos placas eritematosas, escamosas y erosionadas en pacientes con escasa dentadura que tienen la costumbre de chuparse los labios. ¿Querés agregar algo, Flor? No, Ceci, justo iba a hablar para avisarte, para decirte que no, que me pareció muy completo, que se ve bastante, ¿sí? Y la realidad es que a veces pedir exámenes micológicos de la boca, porque se piden mucho, y si no hay una clínica que acompaña, la verdad que hay veces el que no sabe interpretarlo confunde, porque cándida vamos a encontrar en la boca. La realidad es que si lo vamos a pedir es porque, bueno, tenemos que ver que haya alguna lesión, ¿no es cierto?, que sea sugestiva de, porque si no, la realidad es que confunde, los pacientes vienen asustados y, bueno, hay que explicarles. Pero no, me pareció súper completo. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Florencia es, aparte de ser dermatóloga del servicio del Hospital Tornú, ella tiene a cargo el consultorio de estomatología, así que por eso sabe mucho más que yo de esto, en realidad, de No, boca. igual súper bien, re completo, la verdad, se ve Eh, bastante, Se ve. Bien, bárbaro. Candidiasis vulvovaginal. Es una afección muy frecuente, recurrente y molesta. En general en la edad reproductiva, aunque se puede ver en niñas recién nacidas porque es atribuible en este caso a los altos niveles hormonales que son heredados por la mamá.
y a la colonización de la mucosa también durante el parto. Se suele presentar en general en la pubertad, en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque ahí hay cambios hormonales, ¿sí? Que estimulan el crecimiento de cándida, que en general la cándida que más se encuentra es la cándida albicans, aunque no es la única, y la cándida posee receptores específicos para los estrógenos y la progesterona. Y por eso es una patología muy común en las etapas premenstruales y en pacientes que toman anticonceptivos. En las mujeres adultas se puede atribuir en especial a enfermedades concomitantes como diabetes o antibiótico-terapia. Se manifiesta con abundante exudado blanquecino, espeso, grumoso, no fétido. La mucosa se encuentra eritematosa, inflamada. Las pacientes se presentan ardor, dispareunia, prurito. La verdad que es muy molesto. Puede afectar el cuello uterino, labios mayores y menores y región inguinocrural. Tenemos otro cuadro que es la candidiasis vulvovaginal recurrente, que es cuando nosotros tenemos más de 2 episodios por año, que nosotros lo diagnosticamos en forma, o sea, de laboratorio, o sea, que hicimos un diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa con la candidiasis vulvovaginal o lo que suelen hacer los ginecólogos es, tenés una candidiasis, o creo que tengo una candidiasis y los medico sin hacer el cultivo, y entonces lo que pasa con esto, y esto lo vamos a ver cuando veamos diagnóstico en la próxima clase, estas pacientes empiezan como a girar por todos lados porque los antimicóticos que les dan no les dan resultado, no tenemos el micológico ni el cultivo para ver si la cándida es resistente a alguno de los antimicóticos que le estamos dando, y se arma un círculo vicioso y la verdad que a la paciente se le complica la vida, porque tener una candidiasis vulvovaginal recurrente es absolutamente molesto. Después tenemos la balanopostitis. Es una patología frecuente en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. Se caracteriza por una balanitis superficial, se observa el glande edematoso con eritema, pápulas, pústulas y escamas. En algunas ocasiones se pueden visualizar pseudomembranas blanquecinas en el pliegue balano prepucial y en el prepucio. Es una patología que si bien funciona bien, suele funcionar muy bien con tratamientos tópicos, es una patología marcadora de diabetes. Si nosotros tenemos un paciente con balanoponstitis, y especialmente si las hace a repetición, es importante descartar que el paciente no sea un diabético, ¿sí? Candidiasis mucocutánea crónica. La candidiasis mucocutánea crónica no es muy frecuente, no la vemos muy frecuentemente, tiene varias formas clínicas, quizás los pediatras la ven más. Tenemos la candidiasis mucocutánea crónica familiar. Comienza a los pocos meses del nacimiento, afecta a ambos sexos, no compromete glándulas endocrinas y en general se localiza en mucosa oral y en uñas. Se hereda con carácter dominante o recesivo, se puede asociar a dermatofitosis, alteraciones dentarias, alopecias e infecciones virales recurrentes. Tenemos otra forma clínica que es el síndrome de poliendocrinopatías, candidiasis y distrofias ectodérmicas. Se presenta también como una enfermedad hereditaria con carácter autosómico recesivo. Comienza, a diferencia del anterior, en la primera década de la vida y produce numerosas alteraciones de las glándulas endocrinas, como la paratiroides, la hipófisis, la tiroides, las adrenales y los ovarios, produciendo la disminución de la función. Los efectos ectodérmicos se manifiestan por alopecia, queratitis y vitiligo. Después tenemos la candidiasis mucocutánea crónica con enfermedad tiroidea. Es una afección autosómica dominante, aparece también en los primeros 10 años de vida, produce lesiones en la mucosa oral y en las uñas, a veces afecta la piel alrededor de los orificios bucal y anal y se acompaña de hipotiroidismo. Y después tenemos la candidiasis crónica localizada, que es una afección de la primera infancia, que se inicia como una candidiasis oral crónica, su base genética es desconocida, afecta también cuero cabelludo y cara, produciendo granulomas candidiásicos.
Y acá tenemos unas fotos. Yo la verdad que no he visto, sinceramente, candidiasis mucocutánea crónicas. Estas fotos fueron cedidas por el doctor Ricardo Negroni, ¿sí? Y entonces acá tenemos un resumen. Puede estar asociada a trastornos endocrinos como hipotiroidismo, hipoparatiroidismos, alteraciones inmunológicas. Las lesiones pueden presentarse desde el nacimiento o pueden presentarse en la primera infancia, en piel y mucosas. Afecta boca, pliegues, cara y cuero cabelludo. Las lesiones en general al inicio son como placas eritematoescamosas y luego se hacen más queratóxicas, verrugosas y vegetantes. Y en general en esta patología todas las uñas están afectadas y tienen una distrofia unguial y tienen estos dedos en palillo de tambor que son característicos. Tenemos la candidiasis por decúbito. Compromete en general a pacientes que se encuentran mucho tiempo acostados en la misma posición sobre un material impermeable. Muchas veces se les ponen esas azaleas de plástico y el paciente se concentra ahí la humedad y ahí crece la cándida, ¿sí? Presenta pápulas, pústulas eritematosas que se ubican justamente en las zonas de apoyo, en dorso y en glúteos. Y tenemos la onixis como último de la candidiasis. Tenemos tres formas clínicas, ¿sí? Tenemos la onicomicosis asociada a paroniquia crónica, ¿sí? Que es la que está en la foto de abajo, donde nosotros tenemos esta onixis con perionixis, ¿bien? Tenemos la onicomicosis distal secundaria a candidiasis mucocutánea crónica, que es la patología que vimos anteriormente, y es la foto superior de la izquierda, donde todas las uñas están afectadas. Y después tenemos la onicolisis candidiásica, que es la que nosotros vemos habitualmente, que es el despegamiento. Para los que no se acuerdan, onicolisis significa despegamiento de la uña distal, de la lámina distal, ¿sí? Que es la foto de la izquierda, ¿bien? En general, estas patologías, salvo la forma clínica de la candidiasis mucocutánea crónica, la que es la onixis con perionixis o la onicolisis, están asociadas a trabajos con humedad, con agua, con detergentes, y esto suele en general eh, estar relacionado eh, con trabajos de amas de casa o trabajos de servicio doméstico, y es importante tener en cuenta que muchas veces en estas uñas la cándida está colonizando y no está causando la patología. Esto tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno ve unas uñas parecidas a estas, empieza a darle tratamientos con fluconazol, el paciente no mejora, le siguen dando tratamiento con fluconazol y a veces la paciente tiene otra cosa, o sea, hay una distrofia de la uña donde la cándida se apoyó y entonces obviamente ustedes le hacen un micológico directo y va a crecer cándida, pero quizás la cándida no es la causante de la patología. Bueno, oculomicosis. Esto en general no lo vemos nosotros, en general lo ve el oftalmólogo, pero tenemos que saberlo, ¿sí? Es una micosis de la superficie corneal, está producida por hongos oportunistas, o sea, hongos ambientales, como el Fusarium, el Aspergillus, la Cándida, la Curbularia. Casi siempre se origina por un traumatismo ocular que produce ulceración, inflamación, hipopión, y después allí ingresa el hongo oportunista. Son micosis cosmopolitas que se ven más frecuentemente en países en vías de desarrollo. Los factores predisponentes, tratamientos con inmunosupresores, glucocorticoides, antibióticos tópicos o sistémicos, uso de lentes de contacto, traumatismo, ojo seco, diabetes. En el cuadro clínico podemos ver fotofobia, dolor, inflamación ocular súbita, úlcera corneal indolora, ¿sí? En pacientes inmunocomprometidos puede presentarse endoftalmitis e incluso invasión cerebral. Y ustedes ven ahí en la foto que se ve como esta placa algodonosa, ¿sí? Eh, que es justamente el crecimiento del hongo. Y después tenemos la otomicosis, que esto sí a veces lo consultan con el dermatólogo, ¿sí?
Es una micosis superficial del conducto auditivo externo, de evolución subaguda o crónica. Está ocasionada también por hongos ambientales, en general del género Aspergillus o también levaduras como la cándida. La otitis externa, nosotros sabemos que más o menos abarca un porcentaje del 15 al 20% de las consultas otológicas. Y miren esto, y del 15 al 20% de ellas se atribuye a hongos. Los factores predisponentes son la humedad, el calor, la aplicación de sustancias tópicas y los traumatismos locales. El cuadro clínico suele ser unilateral, hay inflamación y descamación, hay tapones membranosos, prurito intenso, ardor y sensación de cuerpo extraño. Inclusive a veces puede haber hipoacusia. ¿Qué se ve en la otoscopía? En el conducto auditivo externo vemos placas o membranas blanquecinas con formas puntiformes más oscuras. ¿Qué es lo que se ve acá? Yo trabajé unos cuantos años como médica en un laboratorio de micología y la verdad que veíamos mucho, los otorrinos nos derivaban muchísimo otitis externas que terminaban siendo causadas por hongos y cuando uno ponía el otoscopio veía esto, veía la membrana. Sí, veía el hongo crecido en el conducto auditivo, que a veces hacía un tapón. Es bastante más común de lo que uno cree. Terminamos con la parte teórica. Yo les traje algunos casos clínicos que me gustaría mostrarles. ¿Y qué intenté hacer? Intenté buscar los casos clínicos en los cuales fracasamos en el diagnóstico, ¿sí? Nosotros en general, especialmente los dermatólogos acá y de otras especialidades, no sé qué pasa con las otras especialidades, pero con los dermatólogos lo que suele pasar es que presentamos los trabajos en los congresos, en el Pierini, en el Congreso Argentino, y uno presenta el caso perfecto, ¿no? El caso que llegó al diagnóstico, hizo el diagnóstico exacto, hizo el tratamiento exacto, el paciente mejoró. O sea, cuando nosotros presentamos un paciente en un congreso, en general somos genios dermatológicos o genios médicos, porque resolvimos todos los problemas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros, en general, tenemos casos en los que fracasamos en el diagnóstico o nos equivocamos, y esos casos suelen no mostrarse, lamentablemente. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque yo creo que justamente de esos casos son de los casos que uno más aprende, ¿sí? Entonces yo lo que les traje fueron 3 o 4 casos clínicos justamente que no se llegó al diagnóstico y que si uno se equivocó en el tratamiento porque no llegó al diagnóstico. Porque yo la verdad es que aprendí mucho más de estos casos que de estos casos perfectos que uno presenta en los congresos. Yo siempre digo que debería haber una sesión en los congresos que se llame Mi peor caso y uno se atreviera a presentar estos casos en los que, no digo que fracasó, pero que tuvo problemas en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Entonces, esto es lo que intento hacer acá, mostrarle eh, que uno aprende más de estos casos. Bueno, el caso número 1. Es una paciente de sexo femenino de 56 años, inmunocompetente. Consulta por onixis, perionixis y tumefacción dolorosa de falange distal del pulgar derecho de 6 meses de evolución. Tenemos acá la onixis con la perionixis. Tiene una puerta de entrada ahí. Como estudios complementarios se le pidió un examen micológico que nos arrojó levaduras compatibles con cándida y un laboratorio que nos dio glucemias alteradas. El resto del examen complementario era normal. Nosotros, ¿qué pasó? En el micológico nos informa levaduras, nos informa cándida, ¿y qué decidimos hacer? Iniciar tratamiento local con baños de agua blanca de CODES y crema con antimicótico, antibiótico y corticoides por una semana, que es lo que se suele hacer cuando nosotros tenemos una levadura en una uña. Después, cuando veamos tratamiento en la próxima clase, lo vamos a ver. Y luego, como la paciente no mejoraba, se agrega fluconazol 300 miligramos semanales, con una evolución desfavorable y mucho dolor. Entonces, cuando yo veo que esta paciente
Después de haberle hecho un tratamiento con tratamiento tópico durante unas semanas, la paciente vuelve al consultorio. Esta fue una paciente que viene el Tornú. La paciente vuelve al consultorio, seguía con mucho dolor y ¿yo qué hice? Yo, en vez de que se me prendiera una lamparita y decir, a esta paciente le pasa algo más, lo que hice es darle fluconazol 300 miligramos semanales. La paciente vuelve y seguía con muchísimo dolor. Entonces ahí decido pedirle una placa, una radiografía de pulgar. ¿Y qué veo ahí? Veo una imagen osteolítica a nivel de la falange distal. La paciente tenía una osteomielitis. O sea, yo la estuve tratando durante un mes con tratamientos antimicóticos, no habiendo tenido en cuenta que probablemente esa cándida que estaba ahí, que creció en el cultivo, era una colonización y no era el causante de la lesión de la uña, ni de la lesión del dedo. Ahí ven la imagen osteolítica, ¿no? Entonces, hacemos una biopsia para cultivo. Hacemos una biopsia de partes blandas y una biopsia de hueso. La hace traumatología. ¿Y qué me da? Un estafilococo coagulasa negativo y un enterococo fecalis. La paciente tenía una infección bacteriana, no tenía una micosis. Y yo la traté como una micosis y no se me ocurrió en ese momento que la paciente seguía con dolor y yo seguí insistiendo con el tratamiento antimicótico. Bueno, nada, esto fue un error de diagnóstico y en un inicio un error de tratamiento. Se le hizo la histopatología también y da una osteomielitis crónica. Se da tratamiento con trimetroprima sulfametoxazol cada 8 horas, amoxicilina 500 cada 8 horas, con una duración de 3 a 6 meses, con una buena evolución de la paciente, de la lesión. ¿Cuál es el interés de la presentación? Sospechar una osteomielitis a punto de partida de una paroniquia, patología de consulta bastante habitual, realizar un diagnóstico precoz para evitar una mutilación quirúrgica. Bueno, este es el primer caso clínico. Vayamos al segundo caso clínico. Edad 62 años, motivo de consulta, lesión blanquecina vegetante localizada en cara central de lengua, de 20 días de evolución. Ahí vemos las lesiones blanquecinas en la lengua, que eran muy molestas. Nos planteamos estos diagnósticos diferenciales: leucoplasia, líquen plano, leucoplasia vellosa, sífilides opalinas. ¿Qué le hacemos a la paciente? Una biopsia histopatológica. Y miren, esta paciente tenía filamentos en la biopsia. Entonces ahí decidimos pedirle el examen micológico. Nosotros tendríamos que haber hecho al revés, en realidad. Teniendo estas lesiones, tendríamos que haber pensado que la paciente podía tener una candidiasis oral. No lo pensamos, ¿sí? Entonces le hicimos una biopsia pensando en otras patologías. El examen directo dio levaduras y pseudohifas, el cultivo dio una Candida albicans, se hizo fluconazol 200 miligramos día por 14 días con muy buena evolución. No tengo las fotos de la evolución porque esto fue una paciente de hace unos cuantos años, pero bueno, acá también hubo una equivocación en el diagnóstico. eh, la paciente hubiese zafado de la biopsia de boca, que no es ni fácil para hacer, es molesta, porque con un micológico podríamos haber llegado al diagnóstico tranquilamente. El interés del caso: es muy importante pensar en una patología para poder realizar diagnóstico y tratamiento correcto. Caso número 3. Paciente de sexo femenino de 49 años. Motivo de consulta: erupción facial de 30 días de evolución. Esta paciente, debo decir que me llegó a mí después de la equivocación, diríamos. Antecedentes personales: hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, cirugía por cáncer de mama. Su medicación actual: levotiroxina,
Anastrozol, amoxicilina, crema combinada con triple asociación y crema con corticoides. Presten atención a esto, crema combinada con triple asociación y crema con corticoides. La paciente llega así, estas lesiones tenía, son unas lesiones raras. ¿Ven? Miren. Unas lesiones que no eran placas, eran unas lesiones, algunas tenían algún borde, otras no. A nosotros nos alteraba y no sabíamos muy bien de qué se trataba esta paciente. Decidimos hacerle una biopsia y la biopsia fue compatible con dermatitis eczematoide. Entonces, ¿qué se le hace? Se le hace un tratamiento con infiltración con corticoides intralesionales. ¿Por qué? Porque la paciente ya venía en realidad con tratamientos con cremas con corticoides y no funcionaba. Entonces se decide hacer una infiltración con corticoides intralesionales. Al examen físico, la paciente se agrava. Estas lesiones se extienden. Se cita el control, no presenta mejorías de las lesiones, se hace una nueva biopsia que informa telangiectasias y linfocitos perivasculares y algunos perifoliculares compatibles con reacción por medicamentos. Entonces, ¿qué se le da? Se le da tratamiento con mometasona al 0,1% en crema. A los 15 días hay una extensión de las lesiones en tronco y prurito. Y ahí iluminadamente, le solicitamos un examen micológico directo y cultivo. ¿Y qué vemos? Lleno de dermatofitos, lleno de dermatofitos. Miren, ahí están los filamentos. Esto es un examen directo. Se cultiva, da una colonia con un fondo rojizo. El diagnóstico tinea facial por dermatofitos, por Trichophytum rubrum. O sea, nosotros le pusimos corticoide a pasto. Y la paciente tenía una tinia, la tenía desde el inicio. Cuando llegó a nosotros, tenía ya la tinia y estaba tratada con corticoides. Era una tinia incógnita esta, porque estaba alterada por el corticoide. Nosotros, en vez de pensarlo y hacer un micológico, lo que hicimos es una biopsia que nos dio un eczema. Y entonces seguimos poniéndole corticoides. Se le dio un tratamiento sistémico de itraconazol, 200 miligramos día por 45 días. Se le dio tratamiento local con isoconazol crema y la paciente mágicamente se curó. Caso clínico número 4. Esta es una paciente de sexo femenino de 27 años, trasplantada renal con donante cadavérico en enero del 2011. Recibió una inmunosupresión basal con tacrolimus, micofenolato y prednisona. ¿Cuál fue el motivo de consulta? En junio del 2011 ingresa a un centro de internación por placa eritemato costrosa en rodilla izquierda de 3 semanas de evolución. Se trata empíricamente con cefalosporina, pensando que podía ser una infección bacteriana, porque la paciente, como estaba inmunocomprometida, se trata empíricamente con cefalosporina sin mejoría. Se hacen estudios complementarios, radiografía de rodilla, frente y perfil, sin particularidades, hemocultivos negativos. Se inicia, como no mejoraba con la cefalosporina, se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona, porque los hemocultivos se habían dado negativos, evolucionando con aparición de nuevas lesiones y progresión de la lesión inicial. Se agrega clindamicina y se realiza una interconsulta. Se indica biopsia de la lesión para anatomía patológica y cultivo para gérmenes comunes, micobacterias, nocardias y hongos. Y mientras tanto, porque esto tarda, los cultivos, se realiza tratamiento empírico con anfotericina B liposomal, 50 miligramos día, que se suspende a los 21 días por cultivos negativos y leve mejoría de las lesiones. Ya estamos en julio del 2011. La paciente se reinterna en febrero por 2 placas eritematosas de bordes netos en área pretibial derecha, ¿sí? Se vuelve a iniciar tratamiento con anfotericina B liposomal, 150 miligramos día. Se vuelve a tomar una biopsia. Se envía muestra de la lesión pretibial, anatomía patológica
y al Centro para Estudios Microbiológicos. El familiar, como antecedente, dice que en el hogar había tareas de construcción. En la histopatología se observan fragmentos cutáneos superficialmente ulcerados con inflamación y sectores de abscedación. En la microscopía se observa una formación de abscesos de leucocitos polimorfonucleares. Se realiza hematoxilina iosina y tinciones para hongos, observando un granuloma tuberculoide con células gigantes, polimorfonucleares e histiocitos y presencia de hifas micóticas de aspecto septado, PAS y grocopositivas. Se hace antigenemia para criptococo que dio negativo, se envía extendido de las lesiones para coloraciones, se envía cultivo para material de gérmenes comunes y hongos. Cuando se envía este material, aparecen abundantes leucocitos y presencia de hifas hialinas y septadas. El cultivo se realiza en agar saburó y desarrolla unas colonias algodonosas con identificación de Trichophytum rubrum. Se suspende anfotericina, se rota terbinafina, 250 miligramos día, y la paciente se da de alta con un muy buen estado general. En este caso, volvemos a equivocarnos, ¿sí? Esta paciente, ustedes imagínense, la paciente entró, se pensó en una micosis por hongos ambientales diseminada, y entonces primero se empezó una infección bacteriana, se le dio antibiótico, después se le hicieron los cultivos y se pensó en una micosis, una fusariosis, y entonces se le dio anfotericina B, recibió anfotericina B en 2 oportunidades, ¿sí? Y recién en una tercera consulta, la paciente se le vuelve a hacer una toma y en realidad tenía una dermatofitosis que se resolvió con terbinafina. Por consiguiente, este también es una muestra de una equivocación en el diagnóstico y una equivocación claramente en el tratamiento. Conclusiones. La sospecha de dermatofisia en estos casos puede resultar compleja. La presencia de factores de riesgo asociados podrían hacer sospechar de una gran variedad de patógenos oportunistas, que fue lo que pasó. El diagnóstico clínico a veces es dificultoso y el laboratorio resulta primordial para ayudar al diagnóstico etiológico y contribuir a un buen tratamiento, certero, rápido, eficaz y mucho más barato, porque la terbinafina es mucho más barata. Bueno, terminamos, chicos. Acá en esta foto tengo a una de mis profesoras y con las que yo me formé en micología, que es la doctora Susana Carabelli, es una de mi papá, que fue un gran dermatólogo, y esta es la primera promoción de la maestría de micología médica que yo hice ya hace ya unos cuantos años. Bueno, Bueno, excelente, sí, muy buena. Tenemos una pregunta de uno de los chicos que es asociada al caso clínico de la tinea facial. ujú. Preguntan si la paciente en la primera consulta no refería prurito. Asumo No, que la no, verdad que porque no refería prurito estaba porque la tratada con paciente, corticoides. porque la paciente cuando llegó o sea, la paciente ya vino mal desde el inicio, diríamos, porque la paciente ya estaba con corticoides cuando llegó, tenía un tratamiento tópico con corticoides. Y la realidad que nosotros, esta es una paciente que la vimos en el hospital hace unos cuantos años, cuando la vimos, nosotros no se nos ocurrió pensar en una tina incógnita. Por eso no le hicimos un micológico y le hicimos una biopsia. Y la biopsia tuvimos tan mala suerte que la biopsia nos dio una reacción eczematoide. Y entonces nosotros duplicamos, diríamos, apostamos el doble y le hicimos corticoides intralesionales. Así que imagínense. La realidad es que, bueno, en ningún momento pensamos en una tinea incógnita. Por eso a mí me gusta traer estos casos, porque son casos que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando uno presenta estos casos perfectos en los congresos, y son perfectos, y uno presenta el mejor caso que tiene, no el peor, claramente. Sería bueno, que les digo, tener una sesión de casos que se llame Mi Peor Caso, y que nos animemos a presentar cuando nos equivocamos,
porque estos casos fueron casos que tratamos nosotros en el hospital, no son casos inventados. Y bueno, nos equivocamos, nos equivocamos. De esto se aprende también, por eso yo les quise traer estos 4 casos. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, Ceci. Hola Bien. Cecilia, hola Florencia, Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo ¿cómo te va? estás, Cecilia? Vamos a la clase clarísimo. Muchas gracias. ¿Cómo No, por están? favor. Bien, todo bien. Bien, bien. Bueno, me alegro. Te hago una pregunta, Ceci, de paso. En estas Sí, onicolisis que vos decías candidiásicas, ¿no? Que como que la cándida está sobreagregada y que tiene que ver con, depende del oficio o de qué trabaje el paciente, ¿no? sí, Me hizo acordar mucho también a veces a la contaminación que a veces tienen las uñas de psoriasis, ¿viste? Cuando se hace ese despegamiento sí, de esa hiperkeratosis que genera la uña de psoriasis, que se te despega de la placa, digamos, ungueal, y que también se acumula, digamos, esa humedad y aparece dentro de lo que es la mancha amarilla, esa verdosa también, ¿no? La mancha típica de la psoriasis y la mancha como agregada verde, ¿no? En sí. esos casos, ¿qué tratamiento vos agregás o qué te parece oportuno? Bueno, la ¿También realidad es que uno, fluconazol? uno hace el micológico, yo no hablé no hablé de diagnóstico en realidad porque lo vamos a ver, el diagnóstico y tratamiento lo vamos a ver en otra clase, pero te contesto esto. Cuando uno hace un micológico de una onicolisis de uñas de mano, Mm, nosotros podemos tener 2 cosas. Podemos tener levaduras, y cuando ujú, tenemos levaduras y nos informan levaduras aisladas o levaduras, eso es un contaminante. No está ujú, produciendo la cándida eso, la cándida se bien, apoyó porque es saprófita. Cuando nosotros tenemos levaduras y pseudofilamentos abundantes, ujú, ahí podemos empezar a pensar que esa cándida está contribuyendo a la patología, como vos me decís, el ajá, paciente puede tener una psoriasis y aparte puede tener una candidiasis, claramente, sí, porque no el traumatismo, la lesión de la uña por la psoriasis es un factor predisponente para dermatofisias y para cualquier hongo. Pero tenemos que tener un micológico que nos esté informando levaduras con pseudofilamentos, porque si nosotros tenemos levaduras solas o cuando se informan levaduras aisladas, el micólogo las informa porque las ve. Yo a veces prefiero poner negativo en esos ujú, casos, aunque vea la levadura aislada, para no crear una confusión y que después el paciente esté con fluconazol 9 meses o 4 meses y no mejore, porque claramente la levadura no claro. está produciendo la patología. Entonces, en esos casos, uno tiene que primero ver qué es lo que le está dando el micológico realmente, ¿no? Si son levaduras con pseudofilamentos o levaduras aisladas, que eso es un colonizante seguro. Bien, pasaría lo mismo ahora con esto de las uñas, viste, de semipermanentes y demás, que cuando las Bueno, las sacan, uñas semipermanentes en el 90% de los casos no producen hongos. O claro, sea, y queda colonizada la cándida se apoya ahí porque se crea a veces cuando son esculpidas se crea sí, como una como un cubierta, espacio de oclusión entre la uña esculpida y la lámina unguial del paciente, y entonces ahí la cándida crece colonizando. Pero la realidad es que yo he visto muy pocas uñas de esmalte semipermanente que tengan lesión por cándida. Si bien, nosotros esa uña la dejamos crecer, yo a veces le doy un poquito de corticoides en la base de esa uña, claramente puede ser el micológico, esa uña empieza a crecer sana, siempre y cuando no hayan dañado la matriz, que a veces lo que pasa es que claro, con el claro, torno te daña la matriz, ¿no? Ahí ya estás en un problema porque esa uña no se recupera. perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Ceci. Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Ninguna pregunta? No, acá coinciden en que se aprende más de los errores diagnósticos, se dicen, se agradecen por los casos. Hay que implementar, Ceci, una sesión, mi peor caso. No, pero ya lo estoy pensando. Vamos para. Mira, te lo iba a escribir por privado, o por las dudas, porque no sabes quiénes Porque están escuchando. la verdad que Está muy uno aprende bueno. mucho y todos tenemos peores Pero casos. además, escúchame, recién te voy a confesar algo también.
Ay, se trabó, ¿no? Se trabó, no me quiso confesar. No. Bueno, todos te felicitan por la clase, Ceci. Excelente. Bueno, bárbaro, bueno. Bueno, chicos, en la próxima clase, como les digo, la va a dar Jorge, que va a dar, si no, no tengo el programa acá, pero me parece que es en micosis superficiales en Paciente inmunocomprometidos, ¿no es cierto? inmunocomprometidos. Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, nos despedimos, que tengan un lindo fin de semana largo, felices Pascuas, pásenla lindo, disfruten y nos veremos el próximo miércoles. Nos vemos, Ceci. Un beso grande. Un beso a Hasta luego. todos. Muy buenas Chau, noches a todos. chau. Buen descanso, gracias. Hasta luego.